Buenas, bienvenidos al canal Jugando con Dino, yo soy Víctor. Vamos a hacer una nueva sección que vamos a tratar de analizar los enemigos del Destiny Encounters uno por uno para ver un poco sus puntos débiles, todas sus cartas y un poco dar alguna idea de estrategias para enfrentarse a ellos. Vamos a empezar, como veis aquí, por Darth Vader como enemigo. Vamos a analizar las cartas, como ya digo, son 16 cartas más las élites no las he metido. 16 cartas contando el personaje, o sea que serían 15 cartas en el mazo. Y nada, vamos a empezar analizando primero al personaje, sus habilidades. Lo primero que vemos es que tiene 24 de vida por jugador, es creo que el enemigo más duro en cuanto a vida. Tiene unos dados que son 2 de espada, 1 de espada, el especial, que ahora veremos, un crédito y romper un crédito. Vale, y ahora vamos a ver sus dos habilidades, que es lo que le caracteriza y le hace un poco diferente a los demás. La primera es que cuando controla el campo de batalla, cada jugador tiene que descartar una carta de su mana. Cuando se activa, si tiene control del campo de batalla, tenemos que descartar una carta. Bueno, este personaje, lo primero decir que es un personaje que juega a descartar cartas del mazo. No es un personaje que te vaya a matar a daños, porque sus daños más o menos se pueden evitar, o la mayoría, pero es un personaje que va a intentar jugar a descartarte el mazo. Entonces ahora analizaremos todas sus cartas y lo veréis más claro y veremos un poco cómo intentar enfrentarse a eso. Entonces, bueno, su habilidad, como ya hemos visto, que cuando se activa, si controla el campo de batalla nos quita una carta de la mano. Y luego el especial nos dice, cada jugador sufre 2 de daño imbloqueable, a menos que gire una cara de un dado a cara vacía, ¿vale? A cara en blanco. O sea, por cada especial que saque. Por ejemplo, si ha sacado 2 4, en este caso es el especial, tenemos que volver 2 dados a cara vacía, si no, por cada uno nos hacemos 2 de daño imbloqueable. Esto lo que trata, pues es un poco lo que os he dicho. Nos gira a cara vacía para que tengamos que gastar cartas en relanzar dados y sacar algo que nos sea más útil, ¿vale? Vamos a ver las demás cartas, que son ahora, vamos a empezar por los personajes. Tiene 3 apoyos personajes, que son el emperador, que probablemente sea la carta más fuerte, o la segunda más fuerte quizás, de Vader. Tiene 5 de vida, esto es importante, 5 de vida se le puede matar. Me llama la atención que tenga 5 de vida y no sea por jugador, cuando por ejemplo los soldados tienen 3 de vida por jugador. No sé si podría ser una errata, imagino que no, pero no sé, a mí me hubiera gustado que tuviera 5 de vida por jugador, lo hubiera hecho un poco más temático. Bueno, sus dados son bastante potentes, 3 de daño de pistola, 2 de daño de pistola, 1 daño de pistola, quitarte una carta y un escudo. Y luego su habilidad cuando entra en juego es básicamente que cada jugador elimina todos los escudos del personaje que tenga más escudos y entonces sufren tanto daño indirecto como la cantidad de escudos removidos de sus personajes de esta manera. Entonces si tenemos un personaje con 3 escudos nos les quita los 3 y además nos mete 3 de daño indirecto. Es bastante, cuando aparece te da un buen susto. Además que sus dados es bastante potente. Luego lo veremos en la estrategia, pero bueno, es un personaje que hay que matar cuanto antes. Ya os lo digo. Luego están los Stone Trooper, que son un poco la pantalla que protege a Vader de daños. Tienen 3 de vida por jugador. Tienen unas estadísticas un poco bajas, pero bueno, no dejan de ser molestos. Tienen 2 de bomba, una de pistola y un crédito y 2 cartas vacías. Y lo que tiene es que cuando se activa este personaje, si hay otro trooper, también se activa otro trooper, ¿vale? Y además tiene la habilidad, que es la importante, la de Taunt, que mientras estén en juego nos obligan a pegarle a él antes que al enemigo líder. Pero esto es importante saberlo, solo que el enemigo líder. O sea, podríamos atacar al emperador si estuviera en juego, pero no a Vader, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, que es el TIE de Vader, que nos dice, tiene 3 de bomba, 2 de bomba, 2 de pistola, 1 de pistola y un escudo. Es un apoyo que hace, esto es un support ya, vehículo, hace bastante daño, como veis, y básicamente lo que nos está diciendo es que cuando resuelve los dados de bomba, solo los de bomba, intenta priorizar el daño si tenemos vehículos en mesa. Si tenemos algún vehículo, nos va haciendo daño encima del vehículo. Cuando tenga tanto daño el vehículo como su coste en recursos, nos la destruye. Y esta carta no la podemos destruir de ninguna manera, ¿vale? O sea, esta es bastante potente, el TIE de Vader, porque tiene mucho daño y no le podemos destruir, y aparte nos va a ir destruyendo apoyos.
Luego tenemos aquí el destructor, que tiene unas cartas, unas estadísticas súper tochas. 2 de bomba, 2 de pistola, 2 de romper carta, 2 escudos, 2 créditos y 2 de romper recursos. Son estadísticas súper fuertes. Y aparte nos dice que los troopers que estén en mesa, las 2 caras vacías se convierten en daño de bomba. O sea, potencia a los troopers que estén en mesa. Y nos dice que los jugadores pueden resolver los daños de vehículos contra esta carta. En el momento que tenga 5 daños la carta, la destruimos. O sea, es una carta súper potente, pero se puede destruir si tenemos vehículos, ¿vale? Y luego tenemos aquí al droide de interrogación que nos dice que se activa. Esto lo ponemos en mesa, lo giramos o lo activamos. Y nos dice fuerza al jugador a descartarse una carta de su mano o dar un recurso al enemigo. O sea, nos dejan elegir o darle el recurso al enemigo o nos descarta una carta de la mano. Como ya veremos, va a tener muchas cartas que nos van a jugar con quitarnos cartas de la mano. Bueno, ya hemos visto varias. Por ejemplo, el emperador tiene cara de quitar carta. El destructor tiene una cara que te quita 2 cartas de la mano. El propio Vader nos descarta cuando se activa. Nos gira caras vacías cuando hace el 4, que eso nos obliga a tener que relanzar dados y tal. Y luego, pues esta carta también es otra carta que nos está fastidiando un poco el mazo, ¿no? De jugar a esa mecánica de descartarnos cartas. Además nos dice que cada vez que el enemigo haga que se descarten cartas de la mano algún jugador, nos causa un daño de bomba. O sea, mientras esto esté en mesa, cada vez que haga algo que nos descarte cartas, nos hace un daño de bomba a ese jugador, ¿vale? Así que es bastante molesto y no le podemos matar al de interrogación. Es no es la más molesta, pero es muy molesta, porque nos va a estar obligando a quitarnos una carta o tener que dar un recurso, con lo cual se va a potenciar Vader. Y aparte, cada vez que nos quite cartas, nos mete un daño de bomba. Luego tenemos aquí la armadura de Vader. La armadura de Vader es una mejora y le da 2 de salud por cada jugador. Y aparte nos dice, después de que la primera vez que un jugador le quite un dado a Vader, cada ronda, agota esta carta para descartar una carta de su mano. Otra carta más para descartarnos cartas. Mientras tenga esta armadura, cada vez que nosotros como jugadores le quitemos algún dado a Vader, se agota la carta y ese jugador se descarta una carta de su mano. Luego tenemos aquí el Force Shock, que nos dice otra carta de quitar cartas. Cada jugador descarta una carta random de su mano y además descarta la carta top de su mazo, ¿vale? Tiene 2, estos ya son eventos, 2 Force Shock, 2 Dice Saber Throw, que es uno de los eventos que más te puede fastidiar la partida, porque hace un daño imbloqueable a cada personaje de cada jugador, y además, si nos mata algún personaje de esta manera, gana oleada. Esta carta en élite es súper dura, porque tiene 2 de daño imbloqueable. Imaginaros jugar 2 personas contra Vader, con 3 personajes cada uno, personajes con un dado pequeñitos, nos haría 2 daños, 2 daños, 2 daños, y al otro jugador 2 daños, 2 daños, 2 daños, y como mate a alguno de ellos, gana oleada y sacamos otra carta. Es bastante potente. Luego tenemos aquí el sin miedo, que nos dice que cada jugador vuelve 2 de sus dados que no muestren cara vacía a cara vacía, y luego Vader sufre un daño por cada personaje, o sea, por cada jugador que haya vuelto al menos uno de sus dados de esta manera. O sea, Vader nos obliga a girar 2 dados a cara blanca, con lo cual luego vamos a tener que estar relanzando dados para... O sea, haciéndonos gastar cartas, básicamente. No nos eliminan los dados, porque lo que quiere es que gastemos cartas en relanzarlos. Pero luego Vader va a sufrir un daño por cada jugador que haya vuelto al menos un dado de esta manera. Así que bueno, por lo menos le hacemos algo de daño a Vader. Luego tenemos aquí la última, que es Hardness de Darkseid. Y dice, cada jugador elimina uno de sus dados que muestre cara vacía, o 2 si ya tenemos una copia de esta carta en el descarte, ¿vale? Y además esta carta tiene oleada, o sea, la juega, nos quita dados y además gana oleada. Es bastante molesta, porque nos va a quitar dados, nos puede llegar a quitar 2 dados, que a lo mejor por la habilidad de Vader nos había obligado, por así decirlo, a cambiar 2 a cara vacía para no hacernos daño, y luego por lo que sea saca este evento y nos les quita, y encima gana oleada. Bueno, pues esto sería el análisis de las cartas. En conclusión, la mecánica principal, la única que se ve en este personaje, es que, bueno,
no tiene muchas cartas que le hagan ganar escudos, quitando a lo mejor el destructor y el emperador y el caza, pero que son muy puntuales. O sea, no es un personaje que juegue a protegerse y aguantar. Es un personaje que hace daño, pero que sobre todo va a intentar descartarte cartas del mazo. Es su mecánica principal, descartarte cartas del mazo. Ya sabéis que también en las cartas básicas hay varias que nos descartan cartas. Hay una, por ejemplo, que te quita 4 cartas del top del mazo, creo que es la de Utini o algo así. Bueno, hay varias cartas de las comunes también. Entonces, en conjunto, es un personaje que se puede decir que su mecánica principal es intentar descartarte el mazo. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ideas o sugerencias para jugar contra él. La primera y más básica es que por su habilidad especial de los 4, del icono especial, que nos va a hacer que volvamos dados a cara vacía, o si no nos mete 2 daños imbloqueables, nos interesa. Esto es bastante importante, yo creo que la principal sugerencia contra este boss es que en cuanto que veamos que tiene algún 4, que él tira los dados y saca algún 4, nosotros tiremos el personaje que tenga el pool de dados más grande. Por ejemplo, si tenemos algún personaje ya con 1 o 2 mejoras, tiremos ese personaje para tener muchos dados en mesa y a ser posible, claro, cuantos más dados mejor, porque no nos interesa que salgan dados de caras vacías, porque si no, cuando active la habilidad del 4 no podemos volver dados a caras vacías y nos comemos mucho daño. Entonces necesitamos tener muchos dados en mesa para poder girar al menos alguno, uno por cada 4 que saque, a caras vacías y así mitigar daño. Porque es un personaje que podemos de esta manera mitigar bastante daño si tenemos dados en mesa. Esa es la principal sugerencia. Tirar los dados, que es una bobada, pero bueno, tirar los dados en cuanto podamos. Cuantos más dados, mejor. Luego, viendo la mecánica del mazo, que juega a quitarnos cartas, a volvernos dados a caras vacías y tal, creo que es importante que tengamos personajes que por sí mismos, el propio personaje, tenga dados, o sea, caras de girar dados a la cara que nosotros queramos. Eso va a facilitar mucho el poder girar dados a caras que tengan daño o cosas así, sin tener que estar gastando tantas cartas. La otra opción es tener bastantes eventos que nos giren dados a la cara que queramos. Porque ya os digo que nos va a obligar mucho a girar dados a caras vacías y el mazo de por sí juega a quitarte cartas, así que si tenemos que estar quitándonos cartas random y tirar dados y que ya sabéis que tirando dados pueden volver a salir otra vez caras que no queremos, es muchísimo mejor tener personajes o apoyos que tengan caras de girar dados. Yo creo que también es un consejo bastante importante. Que no juguemos a su juego de nos vuelve dados a caras vacías, me descarto una carta, tiro, me descarto otra a ver si vuelvo a sacar algo que me interesa, sino tener la posibilidad de girar nosotros a la cara que queramos, ya sea con eventos que nos giren a la cara que queremos o con personajes que tengan dados de girar caras. Por ejemplo, yo que estoy jugando con el mazo de Obi-Wan y Satin, por ejemplo, Satin es un personaje muy bueno contra Vader porque tiene 2 en sus dados. Es un personaje muy barato y que tiene 2 caras de girar dados. Y eso es fácil que nos ayude por ejemplo, si por ejemplo jugamos con Obi-Wan y Satin, aunque nos obligue Vader a cambiar las caras vacías a cara vacía los daños de Obi-Wan, que son bastante fuertes, con Satin luego le cambiamos a la cara que queremos y ya está, ¿sabes? Compensa una cosa con la otra y al final este enemigo no te aplasta en cuanto, por ejemplo, ya veremos el análisis de Boba Fett. Boba Fett es un poco lo contrario, se va equipando cosas y se va haciendo súper fuerte. Este personaje, si le consigues aguantar al principio y te vas haciendo fuerte tú, es fácil que puedas ganarle. Pero al principio te puede costar mucho, sobre todo si te saca de principio algún apoyo potente, como por ejemplo el Emperador, el TIE o el Destructor, se te va a hacer muy duro de principio. Pero si aguantas el tirón inicial eh, y empiezas a bajar cosas, es fácil que puedas ganar la partida, porque no es un personaje que gane escudos, no es un personaje que las cosas potentes se pueden más o menos matar, como por ejemplo, otro consejo importante, matar al emperador en cuanto salga. Son 5 de vida, merece la pena matarle, gastar esos 5 daños en matarle y quitártelo de mesa.
Luego, otro consejo, intentar meter uno o dos apoyos que sean vehículos en la mesa, vamos, en tu mazo. Porque aunque el TIE nos puede hacer daño a vehículos y destruirnosle, pero aparte de que nos va a proteger de esos daños el vehículo, es la manera que vamos a tener de destruir al destructor. Si no tenemos vehículos, no podemos hacer daño al destructor, y el destructor en mesa cambia la partida. Si no tenemos manera de matarlo, son dados muy potentes, todos son cosas malas, bombas, daño de pistola, romperte dos cartas, escudos, recursos. O sea, todos son dados muy potentes, aparte que potencia a los troopers. Y la única manera es si tienes algún vehículo en mesa. Entonces yo os diría que metierais un par de vehículos o un vehículo con dos, que metierais dos copias por si os le destruyen o que sea más fácil sacarle a mesa para poder atacar al destructor, y obviamente en cuanto que el destructor es en mesa, todo el daño al vehículo que vaya al destructor. Quitarlo cuanto antes, igual que al emperador, quitar cuanto antes esta carta. Más consejos, pues poco más. Yo creo que más o menos está dicho todo. Sobre todo eso, tirar los dados cuanto antes para que Vader os le cambie a caras vacías y no tengáis que comeros daños a lo tonto. Al emperador hacerle daño también lo antes posible y quitarlo. Intentar meter un par de vehículos en el mazo para, por si sale el destructor, que no cambie la partida para mal, porque ya os digo que si en el primer turno Vader saca el destructor y no habéis metido vehículos, prácticamente habéis perdido la partida ya, por mucho que hagáis, porque es un enemigo súper potente y no vais a poder matarle. Luego, el otro consejo, eso, meter personajes que tengan caras de por sí de girar dados, o meter bastantes eventos que os permiten girar dados a la cara que queráis. Eso va a hacer que el mazo de Vader no juegue su propio juego y no nos obligue a estar descartando cartas. Y poco más, este es el análisis que he hecho de Vader. Espero que os haya gustado. Analizaremos todos los demás enemigos. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.